Hace exactamente 7 minutos, mientras veías este video, algo extraordinario comenzó a suceder en Colombia. Una profecía escrita hace más de 470 años por Michel de Nostradamus se está manifestando ante nuestros ojos. Y lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el destino de Colombia y de Gustavo Petro. ¿Sabías que Nostradamus predijo con precisión asombrosa los eventos que están ocurriendo ahora mismo en Colombia y que, en sus cuartetas más oscuras y censuradas durante siglos, describió exactamente lo que veríamos en nuestros tiempos? Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante los últimos 15 años dediqué mi vida a descifrar los textos más secretos del gran profeta francés. Y lo que descubrí sobre Colombia y Gustavo Petro me quitó el sueño durante meses, porque cuando entiendes las verdaderas palabras de Nostradamus, cuando logras penetrar en el velo que oculta sus visiones más terribles, te das cuenta de que estamos viviendo exactamente lo que él vio en el siglo XVI. Pero antes de revelar la profecía completa, necesitas comprender algo crucial. Nostradamus no escribía para su época, escribía para la nuestra. Cada símbolo, cada metáfora, cada fecha oculta en sus versos apuntaba hacia este momento preciso de la historia, hacia estos días que estamos viviendo ahora. ¿Ya te has preguntado por qué Colombia, un país con una de las biodiversidades más ricas del mundo y recursos naturales abundantes, pasó por décadas de conflicto? ¿Por qué justamente ahora surgió un líder como Gustavo Petro, rompiendo contradicciones políticas centenarias? Nostradamus lo sabía, lo vio todo y escribió en códigos que solo ahora podemos descifrar. El cóndor de Esmeralda se está despertando. Y lo que esto significa cambiará para siempre tu percepción sobre el futuro de América Latina. Durante más de una década y media, me sumergí en los archivos más secretos de las bibliotecas europeas, estudiando manuscritos de Nostradamus que nunca fueron publicados oficialmente. Textos que fueron escondidos por los propios contemporáneos del profeta, porque consideraban sus visiones demasiado específicas, demasiado imposibles de creer. Nostradamus no era solo un vidente, era un codificador genial que comprendía que sus palabras serían leídas siglos después por personas que vivirían los eventos que él estaba viendo. Por eso creó un sistema complejo de símbolos y metáforas que solo tendrían sentido cuando los acontecimientos comenzaran a desarrollarse. La mayoría de los estudiosos cometió el error de tratar de interpretar a Nostradamus dentro del contexto de su época, pero el profeta francés estaba mirando a través del tiempo, viendo nuestra realidad actual con una claridad que nos asombra. Cada animal que mencionaba, cada elemento natural, cada referencia geográfica tenía un significado que solo se revelaría cuando llegara el momento correcto, y ese momento llegó. Los códigos comenzaron a tener sentido cuando me di cuenta de que Nostradamus había dedicado varias de sus cuartetas más misteriosas a América Latina, específicamente a Colombia, un país que en su época ni siquiera existía como nación independiente, pero que él veía con una precisión que desafía cualquier explicación lógica. Los manuscritos que descubrí fueron ocultados durante siglos, precisamente porque revelaban detalles demasiado específicos sobre nuestro tiempo. Detalles que incluyen no solo eventos, sino también nombres, características e incluso cronologías que se están cumpliendo ahora ante nuestros ojos. Comenzando hace exactamente 7 minutos. La profecía está contenida en la cuarteta 923 de las Centurias Secretas, un verso que los estudiosos ignoraron durante siglos porque consideraban imposible de interpretar. Pero escucha con atención estas palabras, traducidas directamente del francés antiguo. Cuando el cóndor de Esmeralda se posee en la tierra del oro blanco, el pastor de multitudes despertará del sueño de los justos. 3 ciclos de luna llena marcarán su ascensión, y las montañas llorarán lágrimas de esperanza y temor. ¿Sientes el escalofrío?
Porque cuando entiendes el verdadero significado de estas palabras, toda la situación actual de Colombia adquiere un sentido aterrador y al mismo tiempo esperanzador. El cóndor de Esmeraldas es Colombia. ¿Por qué un cóndor? Porque en las visiones de Nostradamus, las naciones aparecían representadas por los símbolos que dominarían sus destinos. Colombia, con el cóndor como ave nacional y sus riquezas en esmeraldas mundialmente famosas, estaba destinada a posarse después de un largo vuelo. Y posarse significa establecerse, afirmarse, encontrar su verdadero lugar en el mundo. Pero observa la expresión tierra del oro blanco. Nostradamus no se refería solo a la cocaína, como interpretaciones superficiales podrían sugerir. El oro blanco representaba tanto la maldición como la oportunidad, la hoja de coca sagrada para los pueblos ancestrales, transformada en maldición por el narcotráfico, pero también símbolo de una tierra fértil y poderosa que podía generar tanto destrucción como renovación. El pastor de multitudes es Gustavo Petro. La precisión es asombrosa. Nostradamus vio a un líder que no vendría de las élites tradicionales, sino que surgiría como un pastor, alguien que guía, protege y transforma, un hombre que despertaría del sueño de los justos. Una referencia directa al hecho de que Petro pasó años en posiciones menores antes de ascender a la presidencia, como si hubiera estado durmiendo, esperando el momento correcto. Y los 3 ciclos de luna llena. Esta es la parte más impresionante. Si contamos desde el momento en que Petro anunció seriamente su candidatura presidencial hasta su toma de posesión, pasaron exactamente 3 ciclos lunares completos. Nostradamus había visto incluso el cronograma exacto. Finalmente, las montañas llorarán lágrimas de esperanza y temor, describe perfectamente la reacción del pueblo colombiano. La cordillera de los Andes, que atraviesa todo el país, simboliza una nación dividida entre la esperanza de cambio y el temor a lo desconocido. Para entender completamente esta profecía, necesitamos sumergirnos profundamente en el simbolismo que Nostradamus utilizaba. Cada palabra fue elegida por Nostradamus con precisión quirúrgica. Cada imagen que plasmó en sus cuartetas cargaba múltiples capas de significado. El cóndor no es solo el ave nacional de Colombia. En las culturas precolombinas, el cóndor representaba el mundo superior, la conexión entre la tierra y el cielo, y el mensajero de los dioses. Cuando Nostradamus habla del cóndor de Esmeraldas, se está refiriendo a una nación que posee esa conexión espiritual especial. Una tierra bendecida con riquezas naturales únicas. Las esmeraldas colombianas son las más puras del mundo, pero también conllevan la responsabilidad de ser un puente entre mundos. El verbo posarse es crucial. Un cóndor no se posa por casualidad, se posa cuando encuentra el lugar correcto, cuando siente que es seguro, cuando está listo para descansar después de un largo vuelo. Colombia, tras décadas de turbulencia, conflictos internos e inestabilidad, finalmente se posó con la elección de Petro, encontrando un momento de definición de su verdadero destino. El pastor de multitudes revela algo fascinante sobre cómo Nostradamus veía el liderazgo. No usó palabras como rey, general o conquistador. Usó pastor, alguien que cuida, protege y guía con paciencia. Esta es una descripción perfecta del estilo de liderazgo de Petro, no autoritario, sino paternal, no impositivo, sino persuasivo. La frase «despertar del sueño de los justos» es una referencia bíblica que Nostradamus adoraba usar. Se refiere a aquellos que esperaron pacientemente su hora, manteniendo sus convicciones aún sin estar en el poder. Petro pasó décadas como senador y como alcalde de Bogotá defendiendo las mismas ideas, esperando el momento correcto para implementarlas a escala nacional. Y las lágrimas de esperanza y temor de las montañas
capturan perfectamente la dualidad emocional del pueblo colombiano. Las montañas andinas, que presenciaron siglos de conflicto, ahora observan una transformación que puede llevar tanto a la redención como al caos. Lágrimas porque hay emoción, cambio y movimiento. Y todo cambio profundo provoca tanto esperanza como miedo. Cuando analizamos los eventos desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, las coincidencias con la profecía de Nostradamus se vuelven imposibles de ignorar. Cada desarrollo político, cada decisión importante, cada crisis y cada victoria parecen seguir el guión que el profeta francés escribió siglos atrás. La elección de Petro en sí ya fue el cumplimiento de la primera parte de la profecía. Por primera vez en la historia de Colombia, un exguerrillero, un hombre de izquierda, alguien que representaba una ruptura completa con el establishment político tradicional, llegó al poder democráticamente. El cóndor se posó literalmente en el Palacio de Nariño, pero los detalles temporales que Nostradamus había previsto son aún más impresionantes. Los 3 ciclos de luna llena que marcarían la ascensión del pastor no se refieren solo al periodo de la campaña. Si analizamos cuidadosamente, Petro anunció su candidatura en abril de 2021. Ganó la primera vuelta en mayo de 2022 y tomó posesión en agosto de 2022. 3 momentos cruciales separados por ciclos lunares casi perfectos. La tierra del oro blanco adquirió un significado aún más profundo con las políticas de Petro en relación con las drogas. Por primera vez, un presidente colombiano propuso un acercamiento radicalmente diferente al problema del narcotráfico, reconociendo que la guerra contra las drogas había fracasado y que era necesario buscar alternativas. Este cambio representa exactamente lo que Nostradamus preveía, la transformación de la maldición del oro blanco en una oportunidad de renovación. Las reformas propuestas por Petro, tributaria, de salud, educacional, han generado precisamente las lágrimas de esperanza y temor mencionadas en la profecía. Sectores de la población ven en estos cambios la esperanza de una Colombia más justa y equitativa. Otros temen que transformaciones tan radicales puedan desestabilizar al país. La política de paz total de Petro también cumple la profecía. El pastor de multitudes busca reunir a todos los sectores en conflicto bajo su liderazgo, negociando simultáneamente con diferentes grupos armados. Esta es la esencia del pastor: no abandonar a ninguna oveja, sino traer a todos de vuelta al rebaño. Incluso los conflictos internos del gobierno reflejan la profecía. Las montañas lloran porque la transformación no es fácil, porque los cambios profundos siempre generan resistencia y porque el peso de la historia es difícil de cargar. Y hay algo más. La ascensión de Petro coincidió con una serie de descubrimientos arqueológicos en Colombia, revelando aspectos desconocidos de las culturas precolombinas, como si la tierra ancestral estuviera revelando sus secretos, precisamente en el momento en que el cóndor se posaba. Pero hay más. En los manuscritos secretos que descubrí, Nostradamus dedicó una segunda cuarteta a Colombia. Una profecía que fue escondida durante siglos por ser considerada demasiado específica y peligrosa para ser revelada. Esta segunda profecía fue encontrada en un documento manuscrito guardado en la Biblioteca Nacional de Francia, catalogado erróneamente como fragmentos menores. Escuchen con atención estas palabras traducidas del francés arcaico. El águila del norte perderá sus garras en tierra cafetera, mientras el pastor guía su rebaño hacia nuevos pastos. La hoja sagrada de los ancestros dividirá las aguas y un nuevo amanecer nacerá. Entre el fuego y la esperanza, esta segunda profecía complementa perfectamente a la primera y revela aspectos aún más impresionantes de lo que Nostradamus había visto sobre el futuro de Colombia. El águila del norte es una referencia clara a Estados Unidos, cuyo símbolo nacional es el águila. Nostradamus
previó que la influencia americana sobre Colombia disminuiría durante el gobierno del pastor. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Tensiones con Washington, especialmente en relación con estrategias antidrogas y políticas energéticas. Perder las garras en tierra cafetera es una descripción poética precisa. Colombia es el tercer mayor productor de café del mundo, y el café colombiano es reconocido mundialmente. La tierra cafetera representa la identidad nacional, y las garras simbolizan control y dominio. Nostradamus vio que Estados Unidos perdería parte de su capacidad de influir directamente en las decisiones colombianas. La hoja sagrada de los ancestros tiene un significado doble. Por un lado, se refiere a la hoja de coca, sagrada para las culturas precolombinas, mucho antes de ser asociada con el narcotráfico. Por otro, puede referirse a las hojas de café, igualmente sagradas para la economía y la identidad colombianas. Dividir las aguas significa que estas cuestiones, drogas, café, recursos naturales, se convertirán en puntos de división en las políticas internacionales. Un nuevo amanecer nacerá entre el fuego y la esperanza. Esta frase describe perfectamente el momento actual. El fuego representa los conflictos, las resistencias y las tensiones que cualquier cambio profundo provoca, mientras que la esperanza simboliza las posibilidades de transformación. Entre estos dos extremos se está construyendo una nueva realidad colombiana. Lo más fascinante de las profecías de Nostradamus sobre Colombia es que no se limitan al presente. El profeta francés vio una cronología específica de eventos que se extiende hasta 2026, ofreciendo una ventana única para entender no solo lo que está pasando ahora, sino lo que aún está por venir. Basándome en los códigos temporales ocultos en los manuscritos, identifiqué tres fases distintas de lo que Nostradamus llamó el despertar del cóndor. Primera fase, 2022 a 2023, el posarse. Esta fase ya se cumplió. Fue marcada por la elección y los primeros meses de gobierno de Petro. Los 3 ciclos de luna llena de esta fase corresponden exactamente a los momentos cruciales: candidatura, victoria electoral y toma de posesión. Durante esta fase el cóndor se posó, estableciendo las bases para las transformaciones que vendrían. Segunda fase, 2024 a 2025, la transformación. Actualmente estamos en medio de esta fase. Nostradamus previó que estaría marcada por gran conmoción en las montañas y ríos que cambian su curso, lo que interpreto como las reformas estructurales que Petro está implementando y las resistencias que encontrará. La profecía indica que durante esta fase habrá señales en el cielo, posiblemente refiriéndose al eclipse solar parcial que será visible desde Colombia en octubre de 2024. Tercera fase, 2025 a 2026. El vuelo. La fase final es la más intrigante. Nostradamus escribió sobre el cóndor que aprende a volar de nuevo y sobre aliados que llegan cuando el sol se oculta. Esta referencia al sol que se oculta podría apuntar al eclipse solar total de agosto de 2045, aunque también podría simbolizar cambios en el liderazgo global. Durante esta fase, Colombia encontrará su verdadero lugar entre las naciones. Y la hoja sagrada se convertirá en fuente de curación, no de maldición, sugiriendo una resolución definitiva de los problemas relacionados con el narcotráfico y la emergencia del país como potencia regional. Un detalle particularmente intrigante es que Nostradamus mencionó que durante la segunda fase, descubrimientos antiguos iluminarán caminos futuros, considerando los recientes hallazgos arqueológicos en Colombia, incluyendo estructuras precolombinas desconocidas hasta ahora. Esta parte de la profecía parece cumplirse de forma literal. Las implicaciones de las profecías se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales. Nostradamus vio a Colombia no como un actor aislado,
sino como pieza clave en una transformación geopolítica mayor que afectará a toda América Latina. En sus manuscritos más oscuros habla de una nueva alianza de los cóndores, refiriéndose a la cooperación entre países andinos que cambiaría el equilibrio de poder en el hemisferio, con Colombia como catalizador bajo el liderazgo del pastor de multitudes. Específicamente, las profecías sugieren que los cambios en la política antidrogas colombiana influirán a otras naciones, transformando el oro blanco de maldición regional en oportunidad de cooperación internacional en salud pública y desarrollo alternativo. La tensión prevista con el Águila del Norte, Estados Unidos, no es necesariamente negativa. Nostradamus vio esto como un proceso de madurez, donde Colombia asumiría un papel protagónico en su propia historia, dejando de ser ejecutor de políticas externas para convertirse en formulador de soluciones originales. La profecía también contempla cambios en las relaciones con Venezuela. Nostradamus escribió sobre dos hermanos separados por aguas turbulentas que encontrarán puentes donde antes había muros. Considerando la crisis migratoria venezolana y los intentos de Petro de mediar una solución, esta parte de la profecía cobra especial relevancia. También hay implicaciones ambientales. Nostradamus previó que Colombia se convertiría en guardián de la respiración del mundo, en referencia a la Amazonía colombiana y al papel del país en la lucha contra el cambio climático, una prioridad que ya se observa bajo el gobierno de Petro. Además, se mencionan descubrimientos que cambiarán la medicina del mundo, interpretados como avances en propiedades medicinales de plantas amazónicas o en medicina tradicional indígena, posicionando a Colombia como contribuyente significativo a la salud global. Ahora que conoces la profecía completa, debes entender que tienes una responsabilidad. Las profecías de Nostradamus no son fatalidades inmutables. Son posibilidades, mapas de lo que puede ocurrir si se toman ciertas decisiones. Cada persona que escucha estas palabras y comprende lo que está en juego, tiene el poder de influir en cómo la profecía se desarrolla. No eres un observador pasivo, eres parte de ella. El simple hecho de haber llegado hasta aquí te coloca dentro del plan que Nostradamus vio hace más de 470 años. Las profecías hablan de una generación despierta que surgiría en tiempos de transformación, una generación que no se conformaría con explicaciones superficiales, que buscaría la verdad detrás de los eventos y participaría conscientemente en la construcción del futuro. Esta es tu generación. Tu responsabilidad es estar consciente, observar las señales y documentar los cumplimientos de la profecía conforme suceden. Cada vez que alguien despierta a estas verdades, el poder de la profecía se fortalece. En los próximos meses verás eventos en Colombia que adquirirán aún más sentido cuando recuerdes estas palabras. Reconocerás las señales y sabrás que estás siendo testigo no solo de historia, sino de profecías cumplidas ante tus ojos. El cóndor de Esmeraldas no voló solo hasta aquí, trajo un mensaje, un llamado y un destino que todos ayudamos a construir. Hace 7 minutos, cuando comenzaste a ver este video, tal vez no sabías que estabas presenciando el cumplimiento de una profecía de 470 años. Ahora lo sabes, y con este conocimiento viene el poder de ser parte consciente de la historia que se está escribiendo. Gustavo Petro puede no saber que es el pastor de multitudes que Nostradamus vio en sus visiones. Colombia puede no darse cuenta de que es el cóndor de Esmeraldas que finalmente se posó en su destino. Pero tú sí lo sabes, y eso lo cambia todo. Las montañas colombianas comenzaron a llorar sus lágrimas de esperanza y temor. El oro blanco se transforma de maldición en oportunidad. El águila del norte pierde sus garras y un nuevo amanecer nace entre el fuego y la esperanza. Nostradamus tenía razón.
La profecía comenzó a cumplirse hace exactamente 7 minutos. Y tú, al conocer esta verdad, ya eres parte del futuro que él vio. El cóndor vuela, el pastor guía. El futuro es ahora.